Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Sí, No hay eco porque tengo otra máquina aquí prendida, pero no se escucha con eco, ¿no? No, se escucha muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya son las 8, vamos a empezar con esta sesión y el día de hoy vamos a hablar de cavernomas y epilepsia, que ha sido algo que hemos visto recientemente en varios casos en el instituto. Y va a empezar José Carlos Herrera, y también participan Gerardo Cano, Michelle Mondragón, está también la doctora Iris Martínez, la doctora Georgina, de epilepsia, y también están los de neuroimagen, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Y el día de hoy, como dijo el doctor Moreno, vamos a ver el tema de malformaciones cavernosas asociadas a crisis epilépticas. El cronograma para la sesión será la presentación de caso, diagnósticos sindromáticos y topográficos apoyados por nuestros compañeros residentes, estudios de imagen, diagnóstico nosológico y, por último, una correlación clínica y de la literatura más reciente. Para comenzar con nuestro caso, empezamos con una paciente de 55 años. Ella es originaria y residente de la Ciudad de México. Ella es ingeniera química y trabaja en el INDRE. Su estado civil es soltera y de lateralidad diestra. Como heredó familiares, únicamente una tía materna con cáncer de mama, padre con hipertensión arterial y diabetes mellitus. Niega personales no patológicos y como personales patológicos también están negados crónico-degenerativos, quirúrgicos, traumáticos o alergias. Para su padecimiento actual, esta paciente nos refiere que inicia su padecimiento en 1999 y ella refiere tener visión de una cara. Ella la refiere como si fuera una ráfaga y está acompañada de malestar generalizado. La paciente refiere que este rostro es un hombre de cabello negro y que la visión es rápida y lo ve de frente. La duración de este episodio es de segundos y inmediatamente desaparece. Refiere que ocurre varias veces al día y refiere que se le inició manejo médico, em, pero pues no tuvo alguna mejoría. Acompañado de esta visión de este rostro, dice que no puede definir las texturas con las manos al mismo tiempo que tiene la visión. Por ejemplo, si ella está sosteniendo un vaso, si está sobre una superficie con su mano, no puede distinguir las superficies. Y refiere que siempre posterior al evento tiene una cefalea de carácter hemicraniano derecho y el dolor inicia de manera retroocular, de una manera tensional. La paciente refiere que no tiene una pérdida de conciencia o del estado al despierto durante el evento y pues no ha presentado generalización de sus crisis. Ya algunos años después fue captada en nuestro instituto hasta el 2013, en la cual llegó primero con nosotros con la clínica de epilepsia, en la cual se le dejó un triple esquema anticomicial con la motrigina, topiramato y carbamazepina añadido a sertralina. Además de este abordaje con manejo médico, se solicitó una resonancia y un electroencefalograma. En el electroencefalograma que se realizó en 2017, ya mucho después, se registró una actividad epiléptica temporal derecha leve y una disfunción ipsilateral generalizada. Tiene otros dos electroencefalogramas de 2014 y 2013, en los cuales no se evidencia alguna actividad epileptógena. En cuanto a la exploración general, signos vitales dentro de parámetros normales y exploración física general, sin algún hallazgo patológico. En cuanto a la exploración neurológica, se encuentra despierta, orientada, la memoria no aparenta alguna alteración y el lenguaje es fluente, comprende, domina y repite, igual sin alteraciones. A la exploración de los nervios del cráneo, tampoco hay algún hallazgo franco en los nervios del 1 al 12. Y su exploración neurológica es francamente normal también en cuanto a fuerza, sensibilidad, cerebelo, marcha, signos meningios o reflejos osteotendinosos. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguno de mis compañeros R1, R2 podría integrar algún diagnóstico sindromático?
Bueno, como diagnóstico sindromático, el primero que presentamos es un síndrome cefalálgico de características secundarias pues por las características ya mencionadas. Y de manera más importante, tenemos un síndrome epiléptico que es probable focal, no motor. Ya abordaremos eso más adelante en la presentación. Uy, una duda ahí nada más, Carlos. No estoy escuchando bien. ¿Es que escuchan bien los demás? No nos Bueno, escucha. en relación cuando hacemos referencia a un síndrome convulsivo, como es, Sabes que Alejandro no se escucha bien. Yo creo que es tu internet. Entonces, no tengo buen audio. si no, escríbela por el chat y la leemos en un momento. Gracias. Y bueno, esos son los dos síndromes que pudimos integrar. No sé si alguien puede integrar algún otro síndrome. Si no, pasamos a la siguiente. A mí me gustaría preguntar a la doctora Iris Martínez, ¿no? Y a Georgina Mejía. ¿Es eso que comentas de que veía una cara? Si eso es algo que nos oriente, alguna localización en especial o nos dé información focalizadora o no. Hola, buenas noches a todos. Pues sí, doctor, fíjese, aquí es interesante agrupar como muy bien las características de lo que describen los pacientes, porque, por ejemplo, está curioso que la paciente describe francamente una alucinación visual, ¿no? O sea, aquí podríamos dividir esos fenómenos visuales en simples y complejos, ¿no? Y a partir de ahí nos ayudaría quizás a localizar un poquito mejor, ¿no? Otra forma que nos ayudaría es, y que es un poquito más complicada para que los pacientes nos la expliquen, sería pues literalmente la parte del campo visual en donde está presentando las alteraciones visuales, porque eso también nos ayuda a localizar. Pero así en términos muy generales, las alucinaciones visuales simples, colores, formas, destellos y ese tipo de fenómenos nos localizarían así como generalmente en el lóbulo occipital, y le digo, ya dependería como la distribución en el campo visual, porque podríamos ser todavía más específicos con la parte, ¿no? Pero bueno, así a grandes rasgos, porque insisto, es difícil, ¿no? Que el paciente ubique así como en mi campo superior, inferior o así, ¿no? Pero ya cuando son alucinaciones visuales como la de la paciente, que realmente es muy compleja, o sea, ella describió la presencia de una cara muy bien formada, inclusive distingue colores en la cara y así, ya estamos hablando de una alucinación y eso nos obliga a pensar en localizaciones un poco más quizás temporoparietales, ¿no? Esto tiene valor localizador, ya lateralizador está más complicado, ¿no? O sea, pero podríamos ya involucrar distintas regiones de la corteza, ¿no? Sobre todo estas partes que se encargan de la asociación, que sí podrían ser más temporoparietales, ¿no? En general, para poder localizarlo bien. No es un fenómeno frecuente, pero sí está como muy, muy localizable. Perfecto, muchas gracias, Georgina. Sergio Ramos. Y doctor Ramos Pic, sí. Sí, de acuerdo totalmente con el comentario de la doctora. Yo creo que sí hay que tomar muy en cuenta esa cara que ella, con la que inicia su situación de crisis, porque como ya lo dijo la doctora, tenemos que pensar en área temporoparietal desde área visual primaria y las secundarias también. Inclusive radiaciones ópticas describen también este tipo de pues presagios, vamos a decirlo así, o alucinaciones en el inicio de crisis en vía visual, nada más. Gracias, doctor Ramos Pic. Iris Martínez tiene levantada la mano. No sé si... Gracias, sí. Igual solamente recordarles, y es parte de estas sesiones académicas, no es como un regaño, nosotros ya no manejamos convulsión, el término correcto y actual aceptado por la Liga Internacional es crisis epilépticas,
y ya vamos a ver que hay motoras y no motoras. Entonces ya en esos fenómenos motores es lo que antes se llamaba convulsión. Y como se puso en la presentación, muy bien el doctor, es síndrome epiléptico, ya no hablamos tampoco de síndromes convulsivos. Y en cuanto a los fármacos, recientemente se cambió, decimos fármacos anticrisis. Yo todavía me quedé con fármacos antiepilépticos, pero bueno, no previenen la epilepsia, previenen las crisis, y entonces el término actual es fármacos anticrisis. Ya no utilizamos anticonvulsivos, antiepilépticos, y mucho menos el término anticomicial, que pudiera ser también estigmatizante. Era solo el comentario, y de acuerdo con la doctora Mejía y el doctor Ramos. Gracias. Muchas gracias, Iris. Adelante. Muchas gracias, doctora. Sí, de hecho, justo ayer platicando con la doctora Mejía, pues ya intentando localizar pues algún área en esta... Ah, pues tiene una pregunta ahí, doctor. ¿Quiere que entremos? ¿El Sí, código QR? pues sí, no la veo yo, pero si tú la ves, sí. Ah, pues es que me sale un código QR. Bueno, entonces continúa. Ahorita yo lo reviso. Sí. Bueno, y lo que platica con la doctora Mejía, pues es que a veces puede ser difícil porque no estamos muy familiarizados con este tipo de patologías a localizarlas, no es como pues alguna lesión muy elocuente como las que tratamos en el medio común, sino algo más pues de carácter alucinatorio. Entonces ya concluíamos que pues son crisis focales que son no motoras con un carácter cognitivo, y este carácter cognitivo es específicamente alucinatorio, que eso ya nos puede orientar un poco más hacia algún foco temporal. Ya como nos menciona la doctora, pues sí es mucho más difícil ya localizar si es derecho o izquierdo, y pues ya nos apoyamos con imagen y estudios de electroencefalograma. Y bueno, se abordó a la paciente, se le realizó una resonancia magnética. No sé si usted le puede dar a la derecha, doctor. Ahí está. Y alguno de mis compañeros R1 o R2 que nos pueda ayudar con la descripción de las imágenes, por favor. No, hola, sí, buenas noches. Sí, me escucho. Sí, 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 en la adelante, Nicolás. primera, las imágenes creo observar en una resonancia magnética en secuencia T1, en cortes coronales, y una más enfocada sobre todo en el lóbulo temporal derecho, sobre todo en T2, heterogénea, bien circunscrita, y pues no veo una resonancia medio con contraste como para observar si real o no real, de característica heterogénea y mayormente intensa, con morfología de palomita de maíz. y una pregunta ahí para ti mismo. ¿Qué esperarías con el contraste? Si es que es... Eh, Sobre todo para descartar, si estamos hablando de cavernomas, generalmente utilizamos resonancias en secuencias T1 y T2 para estratificarla, o bueno, clasificarla en la más común que tenemos, que es la de Stabransky. Pero realmente no esperaría una captación realmente verdadera al medio de contraste. Una captación tenue, ¿no? En general. Sí, así es. Bueno, adelante. Sí, exacto. Entonces, como dice Nicolás, pues muchas veces cuando abordamos este tipo de patologías y aún pues no tenemos un diagnóstico nosológico o una orientación a que fuera un cavernoma o algún otro tipo de malformación, pues a veces no se piden las secuencias pertinentes a la patología, las cuales vamos a ver más adelante, porque el diagnóstico en este tipo de patologías cae en gran parte en la resonancia magnética, que vamos a ver más adelante. Y bueno, alguien que nos ayude con el diagnóstico nosológico de la patología, digo ya un poco sesgado. Si quieres, avanzamos. Sí, doctor. Y bueno, como diagnóstico principal, ya después de ver la imagen, nos quedamos con una malformación cavernosa cerebral, específicamente en el lóbulo temporal derecho, en T3. Y aquí hay otro QR, doctor, no sé si sea Y otra nada más pregunta. por si pueden escanearlo, y a partir de aquí solo son dos preguntas, sobre todo porque ha estado fallando el poll everywhere y quiero probar si ya está funcionando otra vez. Ok. Pero ahorita escaneenlo y
podemos continuar con la pregunta. Bueno, esta pregunta es básicamente de ese paciente, ¿qué es lo que le haría, ¿no? De las opciones, porque es parte de la controversia quirúrgica, ¿no? Si solamente Es derecha la lesión, ¿verdad? es derecha. Y entonces la pregunta es si le quitan el cavernoma, si le quitan el cavernoma más la gliosis perilesional, o si le hacen una cirugía de epilepsia, ¿no? Que puede ser una amígdalo-hipocampectomía más la lesión, o incluso está descrito hacer una lobectomía temporal anterior, incluyendo la lesión y más una amígdalo-hipocampectomía. Y no sé si algún R4, R5 que quiera contestar esta. Vemos que hay varias respuestas diferentes, ¿no? Sí, doctor. Aquí lo indicado sería hacer resección de la lesión con el anillo de mosiguerina y la gliosis perilesional, ya que bueno, se sabe que esos pueden ser los focos irritativos. Si no se quitan, pues el paciente puede persistir presentando pues las crisis. Ok. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva? Yo tengo una pregunta. Porque también lo que podría estar indicado quizá es utilizar una malla transoperatoria para hacer una electrocardiografía y ver si el foco irritativo exclusivamente es el cavernoma o existe algún otro foco que pudiera también Claro. para o que sea más tejido el cavernoma. Sí, claro, exactamente esa es parte de la discusión, ¿no? Y creo que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero depende mucho, ¿esta paciente cuántas crisis tenía? ¿O ya era una epilepsia ya de larga evolución? Sí, eran varias al día, evolucionando desde 1999, doctor. Bueno, aquí valdría la pena escuchar nuevamente a la doctora Iris Martínez, a Georgina Mejía, porque en esta paciente pues es claramente una epilepsia, ¿no? Secundaria al cavernoma, pero a mí me parece que aquí el abordaje es más de cirugía de epilepsia que de cirugía vascular, ¿no? Es mi punto de vista muy personal. No sé si tengan algo que comentar. Exactamente. Sí, digo yo, justo nosotros pensamos lo mismo, ¿no? O sea, al final la paciente debuta con crisis, que en el abordaje pues se encuentra una lesión estructural, pero como decíamos al principio, ¿no? Si bien sí me localiza la lesión que tiene con el tipo de crisis, pues ya se vuelve más complejo como para directamente culpar a la lesión. Ahí es en donde el abordaje para cirugía de epilepsia es importante, ¿no? O sea, todo lo que hacemos en equipo con los estudios de neurofisiología. Recordemos que el tipo de crisis que está teniendo la paciente parece que involucra toda una encrucijada, ¿no? O sea, no solo es algo temporal, parece que es como toda esa encrucijada temporo, parieto, occipital, y si bien puede ser el anillo de hemosiderina, como ya decía uno de los residentes, quizás las redes ya epileptogénicas son más complejas y en algunos casos, pues no solo es suficiente quitar la lesión, ¿no? Entonces, efectivamente, esto realmente debe abordarse como un paciente de cirugía de epilepsia, es como cirugía funcional en nuestro particular punto de vista, para asegurar en la medida de lo posible que con esa resección se quede libre de crisis la paciente, ¿no? Considerando que hasta el momento pues es el único síntoma que tiene, ¿no? Claro. Entonces sí, realmente el abordaje debería ser como con todo el protocolo que solemos iniciar para cirugía de epilepsia, evidentemente la lesión estructural, que es muy evidente, pero complementada con estudios de neurofisiología. Digo, esta paciente sí tiene estudios aislados, muy separados de electroencefalograma, en donde hay actividad temporal anterior, me parecía temporal anterior derecha, pero pues lo ideal es captar más crisis y saber bien el patrón electroencefalográfico que está teniendo, y de ahí más estudios funcionales, un PET y todo este protocolo que hacemos para estos pacientes para asegurar que la resección pues va a valer la pena, vaya, ¿no? Porque como dice el doctor Moreno, pues realmente no es tanto por el tema vascular, sino por las crisis. Perfecto, muchas gracias, Georgina. Adelante. Muchas gracias, doctora. Y bueno, como mencionábamos, esta paciente fue captada en... Si me permiten un comentario. Igual recordarles, también como comentó la doctora Mejía, el trabajo multidisciplinario, tenemos que ver cómo está la función de amígdala hipocampo, porque justo en este circuito pudiera ser que la lesionectomía y esta cirugía de epilepsia
justamente con una fase 3, con colocación idealmente de electrodos intracraneales transoperatorios, posiblemente no los requeriría como preoperatorios, como una fase 2, pero que sí hay una integridad o no de la amígdala del hipocampo, a lo mejor no sería necesario quitarla, pero en algunos casos ya cuando hay un daño vale la pena plantearle esto al paciente, porque a veces por este circuito, por estas redes, no se controlan las crisis solo con la lesionectomía. Entonces es probable que o se vaya otro tiempo quirúrgico para amígdala hipocampec o que desde este tiempo quirúrgico se haga. Ahí sí pudiera hacerse una fase 2 de ver qué tanto están involucrados amígdala y hipocampo. Si hay un estudio, en este momento no recuerdo el año y el autor, pero ya tiene un poquito de tiempo ese estudio, en donde sí se compara la evolución de los pacientes cuando en lesiones de este tipo que generan crisis, específicamente en cavernomas, se compara cuando te opera un cirujano vascular y un cirujano de epilepsia con el monitoreo y con esto, en donde ambos no hubo diferencias significativas, sin embargo el artículo concluye que cuando te opera un cirujano vascular, it's good, el outcome es bueno, cuando te opera cirujano de epilepsia es better, es mejor el control de crisis. Entonces más allá de quién te operó o no tanto las susceptibilidades, es el hacer un monitoreo y hacer una evaluación prequirúrgica para un paciente pensando en cirugía de epilepsia. Y otro punto, recuerden, también siempre pues vemos lesión y pensamos que la lesión es la epileptogénica. Sí me tocó ver un caso de un paciente que tenía un cavernoma en un área profunda, que ya había sangrado y tenía una esclerosis mesial temporal contralateral. Y la causa de la epilepsia era la esclerosis mesial temporal, no era el cavernoma. Y ya estaba hospitalizado para quitarle el cavernoma porque se le atribuía al cavernoma la causa de la epilepsia. Y entonces llegó el epileptólogo y dijo, no, es que es la esclerosis. Y sí, en el estudio se vio que era la esclerosis. Entonces, no necesariamente porque veamos lesión, esa va a ser la causa necesariamente. Digo, es lo más lógico, pero también pensar que puede haber otras causas. Gracias. Otra vez yo, Sergio. Y doctor Ramos Pic. De acuerdo con los comentarios de las doctoras, definitivamente recordar también que los dos tipos de alteraciones que producen crisis, que tienen una muy buena respuesta quirúrgica, es, como ya se mencionó, la esclerosis y, desde luego, los cavernomas están reportados como, aunque se haga una lesionectomía exclusivamente, puede tener un mejor resultado que si fuera un tumor o algún otro tipo de lesión. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que se debe hacer por lo menos un estudio preoperatorio neurofisiológico enfocado a nivel de estudio invasivo o no invasivo con electrodos. Y definitivamente es una situación, y más en el lóbulo temporal, que se tiene que hacer y no ser una cirugía de decir vamos por la lesión y se acabó. Claro, sí, muchas gracias, doctor Ramos Pic. Adelante. Muchas gracias, doctores. Y bueno, como mencionábamos, esta paciente fue captada por el servicio de cirugía vascular. Se realizó una lesionectomía con resección también del anillo de hemosiderina, y en la resonancia de control podemos observar que pues, hizo una resección total de la lesión. Nos faltaría hacer un control con un T2 cubo para poder ver si realmente se resecó todo el anillo de hemosiderina. Independientemente, pues la paciente permanece sin crisis al día de hoy. Y bueno, es un caso en el que se pudo controlar las crisis epilépticas. Obtener un estudio patológico de una lesión cavernosa. Y vamos a hacer una muy breve revisión de lo que son las malformaciones cavernosas, que básicamente son lesiones que son, como mencionaba Nicolás, angiográficamente ocultas y consisten en canales que son sinusoides dilatados y, muy importante, que están revestidos por una sola capa de endotelio y no tienen ningún tejido normal intermedio, células de músculo liso o elastina. Y bueno, pueden variar en tamaño, desde punteados, como lo vemos muchas veces en los casos de cavernomatosis familiares, hasta varios centímetros de diámetro, y pueden ocurrir prácticamente en cualquier parte del sistema nervioso central, hasta en un 20% ubicado en el tallo encefálico.
Y como les mencionaba, existen formas tanto esporádicas como familiares. Y los cavernomas representan del 10 al 15% de todas las malformaciones vasculares que podemos presentar. La incidencia de estas lesiones está más o menos entre el 0.17 y el 0.9% de la población de manera global, según la autopsia y según autopsia y estudios de imagen. Y las crisis epilépticas, la cefalea, la hemorragia intracraneal y los déficits neurológicos focales son las manifestaciones más comunes de estas lesiones, aunque por supuesto a veces pues, pueden ser lesiones silentes que no tengan alguna manifestación franca. Y bueno, estas lesiones, como les decía, son el segundo hallazgo vascular incidental más común, después de los aneurismas, por supuesto, en imágenes de resonancia, con una prevalencia de 1 por cada 625 personas que son neurológicamente asintomáticas. Esta es muy importante recordar que tienen una presentación clínica bimodal con un número significativo detectado en adolescentes y en adultos de mediana edad. En cuanto al sexo, pues no se ha encontrado una diferencia perceptible en la prevalencia, y la mayoría, que son como el 75% de los casos de las malformaciones cavernosas, se encuentran en el compartimento supratentorial, que es, a fin de cuentas, el que se asocia a crisis epilépticas. En cuanto a la localización de estas lesiones, ahondando un poquito más, pues bueno, se acepta que estas se presentan en algunas otras series hasta 80% de manera supratentorial, 15% en tallo encefálico y los ganglios de la base o los núcleos de la base, y 5% en la región de la médula espinal. Bueno, justamente antes de que continuemos, dentro de esa misma incidencia, justamente como se comentaba José Carlos, dentro de los cavernomas que se encuentran en una situación supratentorial, hasta un 20% de esas malformaciones se van a encontrar en el lóbulo temporal. Entonces, pues es una proporción nada despreciable. Pues siguiendo con la presentación clínica, se ha reportado que los pacientes llegan a presentar sintomatología, sobre todo como crisis epilépticas, hasta en un 50% de las ocasiones, o como un déficit neurológico focal en un 25%. Estos pueden llegar a ser asintomáticos y que sean un hallazgo incidental hasta en un 20%, ¿no? Esto cuando tienen una localización supratentorial. Sin embargo, cuando se trata de lesiones que se encuentran en el tallo cerebral, estos pueden tener sintomatología hasta un 80 a 100% de las lesiones y pues bueno, van a tener pues una variedad bastante florida de síntomas ocasionados secundario a estas lesiones. ¿Pueden darle a la siguiente, por favor? Sí, y bueno, nuestros compañeros de imagenología nos van a ayudar brevemente con el diagnóstico imagenológico de estas lesiones. Buenas noches. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los hallazgos por imagen de las malformaciones cavernosas. ¿Pueden dar la siguiente, por favor? Sí. De manera general... Dame un segundito y te paso el control remoto. Gracias. Para que puedas señalar también, ¿no? Un segundo. Ahí ya puedes usar el cursor y pasar las diapositivas. Ok. Bueno, las malformaciones cavernosas, también conocidas como cavernomas o hemangiomas cavernosos, como ya mencionaron, son la segunda malformación vascular más común en el sistema nervioso central después de las anomalías venosas del desarrollo. Eso lo vamos a encontrar como capilares que van a estar anormalmente dilatados y alinizados, formando cavernas, como vemos en esta imagen con intención con avatoxilina y iosina. Y algo importante es que no van a tener tejido cerebral intermedio. Entonces, debido a que estos malformaciones van a presentar microhemorragias y trombosis recurrentes, estas van a presentar estos depósitos de hemosiderina y gliosis en el tejido adyacente o periférico. Y bueno, nada más recordar, son de flujo lento, presión baja, y podemos encontrarlos de manera esporádica y de manera familiar, como en la cavernomatosis múltiple familiar.
¿Cómo los vamos a ver en los estudios de imagen? En la tomografía, realmente a menos que sean lesiones grandes o que tengan un sangrado, no las vamos a ver en la tomografía. Hasta un 50% no los vamos a encontrar, pero si los vemos van a ser lesiones hiperdensas, redondeadas, de bordes bien definidos, como lo estamos viendo en estas imágenes en tomografía, donde vemos una lesión, como mencionaba, hiperdensa, pueden presentar calcificaciones, o es la hiperdensidad por el sangrado que presentan. No van a producir un efecto de masa y el tejido que está alrededor de estas lesiones van a presentar normalmente un aspecto normal. En la tomografía con contraste, el realce que tienen es escaso o pueden no presentar realce. En cuanto a la resonancia magnética, algo importante es también tener en cuenta estas secuencias, el eco de gradiente y el SWI, que son los que realmente se los van a ayudar a observar estas lesiones. De manera general, la apariencia que van a tener son en palomita de maíz, van a tener una señal mixta, esto debido a los diferentes estadios o etapas en las que se va a encontrar la sangre, por las hemorragias que suelen presentar y las calcificaciones. Como ya se mencionaba, el anillo de hemosiderina y gliosis que va a estar circundante a la lesión. Entonces, el eco de gradiente, estas dos secuencias son importantes en la evaluación de los cavernomas. El eco de gradiente, en el caso de gradiente, vamos a observar como una hipointensidad, que esta es producida por la detección del parénquima lleno de hemosiderina. O sea, las lesiones que sangraron son las que vamos a ver en el eco de gradiente. Y en el SWI, este tiene mayor sensibilidad a la desoximoglobina y al contenido de hierro. Este es el método por el que vamos a encontrar lesiones más pequeñas y cavernomas que no son hemorrágicos, que pueden pasar desapercibidos tanto en el T1, en el T2 o en el eco de gradiente. Entonces, son importantes tener en cuenta estas dos secuencias. Y bueno, en la resonancia, ¿cómo lo vamos a ver? Ya mencionaba que era pues teniendo en cuenta los diferentes estadios de la sangre y si ha sangrado tiene calcificaciones. Entonces, pues va a ser variable, ¿no? Como lo vamos a ver en las secuencias. En el T1 vamos a encontrar heterogéneo, dependiendo del estadio de la hemorragia, y lo menos común es que lo encontremos como una hemorragia aguda. Entonces, vemos en esta primera imagen, estamos viendo un T1, donde vemos una lesión temporal izquierda, en la que apenas podemos alcanzar a delimitar una lesión que se ve heterogénea, con zonas hiperintensas. En el T2 es como la imagen característica que conocemos, ¿no? Que nos ponen, que nos describen, en forma de palomita de maíz, con un núcleo heterogéneo, un borde o un halo hipointenso, como se mencionaba por la gliosis y la gliosis que presenta periférica, y dependiendo del estadio vamos a verlo heterogéneo o vamos a verlo hiperintenso. En FLAIR lo único que nos va a ayudar es para ver si tiene edema circundante. Por ejemplo, esta lesión pues no la vemos prácticamente igual que en el T2, no vemos un edema circundante. El eco de gradiente y el SWI, como ya les mencionaba, el eco de gradiente nos va a ayudar más a ver cuando son lesiones que sangraron o tienen calcificaciones, y vemos un efecto Bloom prominente. El SWI es más sensible, y la tomografía, el T1 con contraste, mencionábamos que estas lesiones tienen realce mínimo o no tienen, y algo importante es la asociación con una anomalía venosa del desarrollo, que pues sí se ha encontrado asociación entre estas dos malformaciones, como lo estamos viendo en esta otra imagen, donde tenemos una lesión. Aquí solamente está la contrastada, pero esta lesión que vemos aquí hipointensa es un cavernoma y está asociado una anomalía venosa del desarrollo. Y bueno, estas se van a asociar hasta en un 25%. Nada más brevemente, las anomalías venosas del desarrollo son grupos radiales de venas nodulares que se encuentran dilatadas, van a drenar de forma centrípeta y van a tener esta imagen característica en cabeza de medusa y van a converger hacia una vena colectora común. Entonces, siempre hay que buscar una lesión que esté asociada, ya que tienen más alta probabilidad de tener una complicación con hemorragia, un cavernoma que está asociado
a una anomalía venosa del desarrollo. En cuanto a la clasificación, bueno, la clasificación que ya conocemos de Zabramsky, que esto nos lo divide en cuanto a las características que nosotros encontramos por imagen, y tenemos 4 tipos. El tipo 1, que las características que tenemos por imagen, es por una hemorragia subaguda, en donde vamos a ver hiperintenso en T1 o hipointenso en T2. El tipo 2 nos habla de hemorragia en diferentes estadios, la vamos a ver heterogéneo, y aquí ya encontramos este halo hipointenso. La tipo 3 es una hemorragia crónica, en la que vamos a verlo principalmente hipointenso en todas las secuencias, tanto en el T1 como en el T2, como en el eco gradiente o susceptibilidad. Y la tipo 4 son microhemorragias crónicas, que aquí toma más importancia el SWI, porque estas lesiones, o las tipo 4, no las vemos en el T1 ni en el T2, y pueden pasar desapercibidas en el eco de gradiente. Y bueno, ejemplos del tipo 1, en los que dijimos una hemorragia subaguda, en que vamos a encontrarlo, le vamos a encontrar hiper en T1 y en T2. El tipo 2, que es el clásico, el que se describe y el que más podemos encontrar, que es heterogéneo con el halo hipointenso. El tipo 3, con la hemorragia en la hemorragia crónica, hipo en todas las secuencias, y la tipo 4. Ya mencionaba la localización. Aquí lo podemos ver de mayor frecuencia a menor frecuencia, principalmente en los hemisferios cerebrales, en los ganglios de la base, en el tronco encefálico, el cerebelo, y menos frecuente en la médula. Y bueno, ya nada más para terminar, algunos ejemplos. Vemos primero aquí en el T1, donde, bueno, voy directamente directo a los hallazgos, donde apenas alcanzamos a ver una lesión que es discretamente hipointensa, que está a nivel del brazo anterior de la cápsula interna, que en el T2 vemos que tiene un centro de mayor intensidad de señal y un halo hipointenso, y lo vemos más evidente en el SWI. ¿Vale? Entonces, siempre recordar que cuando estamos valorando un carcinoma, valorar la secuencia de SWI o eco de gradiente. Y bueno, aquí nada más el ejemplo de que esta lesión, este cavernoma, está asociado a una anomalía venosa del desarrollo. Entonces, por la clasificación que ya vimos, este es un Zabramsky 2, asociado a una anomalía venosa del desarrollo. Aquí vemos su vaso donde convergen toda esta imagen característica de cabeza de medusa. Este es otro caso en el que vemos una lesión en el bulbo. La vemos hipointensa en el T1, la vemos hipointensa en el T2, en la secuencia de susceptibilidad SWI lo vemos hipointenso también, y en el eco de gradientes hipointenso también. Entonces, este es un Zabramsky 3, es una hemorragia crónica. En esta lesión, en el hemisferio cerebeloso derecho, igual. O sea, en el T1 lo vemos heterogéneo, en el T2 es heterogéneo con ese halo hipointenso, y las secuencias de eco de gradiente y susceptibilidad magnética, igualmente, que es el ejemplo que les ponía hace rato, asociado a una anomalía venosa del desarrollo. Y por último, este otro caso que, bueno, este es un masculino de 25 años que tiene un antecedente de un hemangioma intraóseo del clivus. Él tiene el antecedente de que tuvo sesiones de radioterapia con una dosis total de 57.4 Grays. Entonces, en este estudio, en este momento acudió por dificultad para la supraversión de la mirada del ojo derecho y cefalea. Entonces, en los estudios de imagen lo que se encontró es en la tomografía este nódulo hiperdenso, bien delimitado, que está en el mesencéfalo. En las secuencias de resonancia magnética vemos que es hiperintenso en el T1, hiperintenso en el T2. Eso nos habla que es una hemorragia aguda, y aparte en las secuencias tanto bueno, en el T1 vemos aquí tenemos otra lesión más pequeña,
pero en el resto de los temporales no vemos nada, hasta que tenemos la secuencia de SWI, donde vemos múltiples lesiones hipointensas o con efecto de susceptibilidad magnética, que no lo observamos en el T1. Entonces, esto lo podemos clasificar como un Zabransky 1, la lesión que está en el mesencéfalo, y el resto como microhemorragias que tienen una clasificación de Zabransky 4. Entonces, la importancia también del SWI y la secuencia de eco de gradiente. Y pues es todo. Muchas gracias. Hola. Bueno, entonces justamente como se comentaba hace unos momentos, las indicaciones para cirugía pues, van a ser bastante controvertidas, ¿no? Especialmente para los cavernomas que se encuentran en una situación temporal. Vamos a tener que tomar en consideración dos cosas. Una, que es el riesgo que van a tener los pacientes por sí solos, por el riesgo de resangrado. Y la otra es la sintomatología que estos presentan, ¿no? En cuanto, en este caso, la epilepsia y si llegan a tener algún otro dato de focalización. Entonces, en cuanto al sangrado, el sangrado por sí solo en una lesión que nunca ha presentado previamente un evento parecido a estos va a ir a oscilar de 1.2 a 6.5% por persona por año. Sin embargo, cuando ya se trata de una lesión que presentó un sangrado, el riesgo de sangrar en los primeros 5 años va a ser de 2.7 hasta 60% por persona por año. Entonces, si bien hay una variabilidad bastante importante en cuanto a los porcentajes que se reportan, entonces es una evidencia bastante heterogénea, pero si en algo son consistentes es que presentan un riesgo elevado de resangrado, ¿no? Cuando tenemos un paciente que se encuentra sintomático, pues podemos llegar a considerar que pueda ser sometido a cirugía siempre y cuando cumpla una serie de condiciones. Entre ellas son que la lesión se encuentre cercano a la corteza o en la corteza y que sea de fácil acceso. 2, que el sitio donde se pueda resecar se encuentre en una zona no elocuente. Y la otra es que si tiene un riesgo alto de sangrado, entonces se puede llegar a considerar el hecho de hacer una cirugía como tal. Y pues bueno, esos son primordialmente los criterios que se toman en cuenta, ¿no? Ya si se habla de alguna otra situación, por ejemplo, en el tallo cerebral, generalmente se espera que un paciente, aunque sea sintomático, presente un episodio de sangrado y entonces ya se puede debatir si sí o si no se puede someter a ese paciente a resección del cavernoma. Y la siguiente, por favor. Y en cuanto a microcirugía, hay que recordar que hasta el 40% de los pacientes con esta patología pueden tener crisis que son esporádicas o de nueva aparición en su presentación inicial. Y debido a, como hemos ido comentando, a su mayor potencial epileptogénico cuando están en lóbulo temporal, los cavernomas que están dentro del lóbulo temporal tienen una mucho mayor incidencia de crisis epilépticas en comparación con otras localizaciones anatómicas. Siguiente, por favor. Y bueno, pues hay que considerar que es muy importante en cuanto a estas lesiones que el control de las crisis no es el único factor que influye en la toma de decisiones quirúrgicas, como decía Michelle, en pacientes que tienen ya sus crisis epilépticas que son esporádicas, que se pueden manejar con medicamento y que son relacionadas con los cavernomas. Ya que con los cavernomas se ha identificado una tasa de hemorragia de aproximadamente el 2.4% por paciente por año en varios estudios, y en caso de que sangren esta nueva hemorragia, se correlaciona no solo con el riesgo de que se descontrolen las crisis, sino también, pues obviamente, con una posibilidad de deterioro neurológico. Y por lo tanto, pues la prevención de nuevas hemorragias en pacientes con cavernomas representa pues uno de los fundamentos neurovasculares para la cirugía de epilepsia en la resección de los cavernomas en este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. Ahí ya tienes todo el control, José Carlos. Gracias, doctor. Y bueno, como les mencionaba al principio, estas lesiones son sinusoides llenos de sangre que están revestidos de endotelio y, muy importante, no tienen parénquima intermedio.
porque a diferencia de otras lesiones epileptogénicas, los cavernomas no incluyen parénquima funcional. Esto es muy importante en el momento de la resección. Y bueno, también se han discutido diferentes efectos epileptogénicos de los cavernomas en el tejido cerebral que es adyacente, como decía el doctor Ramos Pic, como la deposición de hierro o de los productos de la descomposición de la sangre, la inflamación celular y la gliosis, que es perilesional. Y como se ha descrito, la patogenia ya de las crisis epilépticas relacionadas con los cavernomas se atribuye en su gran mayoría a la gliosis, que es reactiva perilesional, por las microhemorragias, que son clínicamente silenciosas, pero a fin de cuentas ahí están y pueden estar ocurriendo constantemente, y que estas pues ya alteran la conducción de las vías en la sustancia blanca adyacentes. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, con tinción para hierro, pues se ve cómo se expande mucho más allá de la lesión, afectando pues las fibras blancas adyacentes. Y creo que esta no tenía QR, pero pues si alguien nos quiere ayudar a contestarla. Es que se supone que es el mismo QR. Ah, ok. Pero creo que no está funcionando. Si quieres, Bueno, ¿alguien que... Sí, alguien que conteste. ¿Quién está por ahí? Déjenme ver. A ver, Karen. Karen Padilla. Hola, doctor. La verdad es que sí desconozco el porcentaje, no sabría responder. Bueno. Ok, si quieres continúa, José Carlos, entonces. Sí, doctor. Vamos a continuar con el doctor Mondragón. Sí, claro. Entonces, bueno, antes de continuar con los conceptos que aquí estamos manejando esta diapositiva, es necesario definir cuál es la relación entre malformaciones cavernosas cerebrales y epilepsia como tal. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Listo. Entonces, para esto, pues bueno, hay tres variedades en las que pueden caer estos pacientes, ¿no? Una es que sea una epilepsia que no está relacionada a los cavernomas, y eso es, por ejemplo, en casos que los pacientes tengan algún tipo de variedad de epilepsia, como una epilepsia juvenil mioclónica, o pues bueno, algún otro tipo de clasificación, en la cual además se encuentre la presencia de por lo menos una malformación cavernosa, que pues bueno, por clínica no se le puede atribuir como tal esta sintomatología. Otra categoría es una probable epilepsia relacionada a cavernomas, cuando el paciente presenta epilepsia y que tenga la evidencia de por lo menos una malformación cavernosa, y que con esa evidencia se constate que la epilepsia es focal y que pues su origen viene por lo menos del mismo hemisferio que la malformación cavernosa. Y la tercera clasificación, bueno, la subclasificación es si tiene una epilepsia relacionada a cavernomas definitiva. Y esto es que la epilepsia en nuestros pacientes es cuando hay evidencia por lo menos de una malformación cavernosa cerebral, y que ya hay evidencia constatada de que la epilepsia ocurre en la zona, en una vecindad inmediata de donde está esa malformación. ¿Podemos revisar tantito, doctor, por favor? Tienes el control tuyo ahí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, el control con fármacos antiepilépticos va a oscilar en estos pacientes del 47 al 60% de los casos, y hasta en un 25% de los pacientes con epilepsia pueden llegar a desarrollar una epilepsia resistente al tratamiento. Entonces, para esto, pues es necesario recordar que se define como una epilepsia refractaria al tratamiento a pues bueno, aquellos pacientes que a pesar del tratamiento óptimo, con por lo menos 2 esquemas de tratamiento, han sido fallidos, ¿no? Y bueno, se define como fallidos cuando se ha dado de manera adecuada ese tratamiento con dosis óptimas, con, asegurándose que se emplee de forma adecuada,
para conseguir la ausencia mantenida de crisis, por lo menos durante un año, ¿no? Entonces, una vez que se cumple con esta definición, pues bueno, ya podemos encasillar a los pacientes dentro de este concepto, ¿no? La gran mayoría de los pacientes con cavernomas y además con epilepsia van a tener un foco en el lóbulo temporal y, pues bueno, esta epilepsia asociada a un cavernoma y que además tengan resistencia a lo que sea refractario de tratamiento, es una indicación para la cirugía, ¿no? Se ha reportado una variabilidad de los resultados posteriores a la cirugía desde un 58 hasta un 88.3% en cuanto a la mejoría de las crisis. Entonces, este es un diagrama propuesto por Schuss, en el cual, pues bueno, una vez que se constata la evidencia de una malformación cavernosa en el lóbulo temporal, con epilepsia asociada, entonces es necesario hacer pues una subclasificación, ¿no? En cuanto a que si tienen una epilepsia esporádica, que si esa epilepsia también puede ser crónica o que ya se haya constatado como tal una epilepsia refractaria de tratamiento, ¿no? Cuando es una crisis epiléptica de origen esporádico, entonces pues es necesario hacer un protocolo de investigación neurovascular, en el cual se tiene que estimar el riesgo de hemorragia que tenga ese paciente, eso es si ha presentado episodios de sangrado previos o si, si fue sintomático y se encontró de manera incidental ese cavernoma. Y la otra es pues bueno, hacer una resonancia magnética con 3 Tesla para poder pues, determinar las características de este cavernoma y con esto pues determinar si es necesario el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, si ya tenemos constatada la presencia de epilepsia o si es resistente a fármacos antiepilépticos, entonces es necesario hacer un abordaje mucho más completo, como comentaba la doctora Martínez hace unos momentos en la charla, en los cuales, pues además de que se tiene que hacer una semiología bastante extensa del paciente, es necesario complementar con la resonancia magnética de 3 Tesla, para que se dé una visualización adecuada, un electroencefalograma y pues en casos ya bien selectos realizar un PET, ¿no? Para poder determinar el foco epileptogénico, si es que existen algunos otros focos epileptogénicos, y también es muy importante determinar en cuanto a si los pacientes tienen una sola malformación cavernosa o si tienen varias. ¿Esto qué va o qué importancia va a tener? Y esa es que si tenemos una malformación en el lóbulo temporal cercano a una zona elocuente, entonces de ahí viene la discusión en que si se hace resección del anillo de hemosiderina o no. En una revisión que salió en el 2017 se comentaba en múltiples series de casos que aquellos pacientes que tienen una sola lesión y que está asociada a un foco epileptogénico cerca de o en una zona elocuente, se puede considerar hacer una resección de ese anillo de hemosiderina. No así, si tiene múltiples cavernomas, se tiene que ser bastante juicioso en cuanto a que si solamente se hace la lesionectomía, o si se constató ya a través de estudios neurofisiológicos que este cavernoma en específico en el lóbulo temporal es el que está causando la actividad epileptogénica, entonces ya se puede considerar hacer específicamente la resección del anillo de hemosiderina en ese caso. Entonces, como les comentaba, el tratamiento quirúrgico pues, es bastante controversial. La evidencia que existe actualmente es muy variable y esto pues por una serie de condiciones. Una por la metodología en la cual están sometidas estas revisiones y estos reportes. La mayoría son reportes de casos con números de pacientes bastante bajos, entonces el poder estadístico puede ser bastante cuestionable, ¿no? En estos estudios se habla de lesionectomía, de la lesionectomía extendida, la resección mesial temporal en caso de que este cavernoma se encuentre en esa región mesial y, como comentaba el doctor Moreno más temprano en la charla, una lobectomía temporal anterior con amígdalo-hipocapectomía. Antes de esto, pues también queremos evaluar de qué manera nosotros vamos a poder asesorar si tuvo éxito o no la cirugía. Existen 2 escalas principalmente, que van a ser el Outcome Scale de la ILAE
en la cual pues va a clasificarlo en 6 categorías, dependiendo si el paciente pues no tiene ni una sola crisis epiléptica, si tiene únicamente auras. En la clase 3, si tiene de 1 a 3 días con actividad epiléptica. En la clase 4, si tiene más de 4 días epilépticos por año, hasta un 50%, reducción de un 50% del basal de los días de epilepsia en los pacientes. Y pues bueno, de clase 5, si es por abajo de ese 50% de la reducción, y clase 6, si hay incluso un incremento de esa actividad epileptogénica. Otra escala que utilizamos bastante frecuentemente y sobre todo en la clínica de cirugía de epilepsia, utilizan esta escala, que es la escala de Engel, en la cual van a clasificar a los pacientes en 1, 2 y 3, y con sus distintivas subclasificaciones. En la 1, siendo que los pacientes están libres de actividad epiléptica deshabilitante. La 2, en la cual tienen epilepsia, o bueno, crisis epilépticas que raramente son deshabilitantes. Y clase 3, que pues tienen una mejoría bastante importante, ¿no? Hay una clasificación 4, en la cual no se encuentra como tal una mejoría clínica. Y pues bueno, para esto también se realizó un estudio por Dunford, en el cual se hizo un análisis de la variabilidad interobservador entre la clasificación de Engel y la de la ILAE, en la cual se encontró una capa de 0.81 para la ILAE y de 0.77 para Engel, que esto con una P estadísticamente significativa. Esto lo que significa es que tiene una variabilidad bastante baja, y que pues bueno, la confiabilidad de estas escalas es bastante buena, bastante fuerte. Entonces, ambas van a servir para poder clasificar a los pacientes de manera adecuada en cuanto al tipo de crisis que van a tener. Entonces, en este esquema, además, hay que tomar pues, una serie de consideraciones anatómicas cuando se planea una resección como tal, ¿no? Específicamente, cuando las lesiones se encuentran en la región mesial, vamos a ver que justamente esta región mesial se va a dividir en 3, en una región anterior, una zona medial y una zona posterior. Los límites van a estar limitados por el surco renal, del surco renal hasta el punto coroideo inferior. Esto va a ser la región anterior, del punto coroideo inferior hacia una línea tangencial que se va a encontrar por detrás de la lámina cuadrigémina, que eso va a definir los límites de la zona medial, y de la zona posterior, cuando se encuentra por detrás de esa lámina cuadrigémina, hasta una línea imaginaria que va a ser perpendicular al surco interparietal, en la altura del occipital notch. Y eso, pues bueno, ¿para qué sirve definir estas zonas anatómicas? Va a servir para poder determinar cuál va a ser el abordaje que se puede emplear en estos pacientes y el tratamiento, ¿no? Podemos pensar que cuando la lesión se encuentra en una región anterior, estos pacientes pueden ser sometidos a un abordaje subtemporal para poder hacer resección de la lesión. Cuando se encuentra en una región media, podemos pensar en un abordaje transilviano para poder llegar a esa lesión, o incluso podemos pensar en una lobectomía temporal anterior, ¿no? Dependiendo de cuál sea la lateralidad de esa respectiva lesión. Y cuando se encuentra en una región mucho más posterior, podemos hablar de un abordaje pues, bastante más complejo, en el cual se hace un abordaje supracereloso transtentorial para poder alcanzar específicamente la región posterior. Ahora, continuando en cuanto a los estudios y la evidencia que tenemos actualmente, esto es que sí, el tratamiento quirúrgico va a bastar específicamente con lesionectomía, o si va a ser necesario hacer algún otro tipo de resección mucho más invasiva, en este caso una resección mesial temporal. En este estudio se estudiaron a 18 pacientes con cavernomas, con malformaciones cavernosas en el córtex temporal. Y aquí se encontró que 17 de los pacientes tuvieron un control bastante bueno de las crisis, cayendo en una clasificación Engel 1, mientras que solamente un paciente se reportó como un Engel clase 2B.
En este estudio no se encontró que hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la lesionectomía o la resección del anillo de mesoidrina, y menos aún si se hablaba de una resección mesial temporal, ¿no? Más extendida. Ahora, los hallazgos, aunque pues hablan de que no hay pues evidencia con significancia estadística, tampoco tienen una N de pacientes bastante extensa, ¿no? Entonces, pues eso va a disminuir el poder estadístico de este estudio, ¿no? En este otro estudio, pues reportado por Schuss, que es el del que les hablaba previamente, se estudiaron 52 pacientes, igual con malformaciones cavernosas del lóbulo temporal, que fueron sometidos a cirugía. 5 de estos pacientes fueron sometidos a lesionectomía, 38 de ellos a lesionectomía extendida con resección del anillo de hemosidreina, y 9 pacientes con lobectomía temporal anterior. Del ponderado de pacientes hubo una mejoría sintomática general del 89%, por lo cual pues, se habla de que la indicación de cirugía es bastante evidente cuando se encuentra un foco epileptogénico asociado a la malformación cavernosa. Sin embargo, pues no se reportaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los diferentes subgrupos de tratamiento quirúrgico. Y bueno, en este otro, en este tuvo un enfoque pues un poquito distinto en cuanto al manejo quirúrgico que tuvieron estos pacientes. Me parece que este estudio es del que hablaba la doctora Iris. Y pues bueno, en este estudio se estudiaron 53 pacientes con malformaciones cavernosas y que tenían además el diagnóstico de epilepsia asociada a las malformaciones. En este estudio lo que se trató de encontrar las diferencias es que sí se hacía un abordaje por el equipo de cirugía vascular o el equipo de cirugía funcional, en los cuales, pues bueno, realmente no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al manejo, ¿no? Ambos tuvieron un manejo de las crisis bastante importante y, pues bueno, en cuanto a mortalidad y morbilidad se reportaron como muy bajos. Y bueno, más me parece que pues va a ser un último caso clínico. Bueno, en esto... Sí, doctor, por favor. Es que ya estamos sobre el tiempo. Yo puse estos 3 doctor. casos clínicos, pero ya son las 9:03. Entonces, si quieren, ya concluimos. No sé, José Carlos, no sé si tienes algún comentario. No, doctor, muchas gracias. Nada más, pues no sé si la doctora Iris o la doctora Mejía tengan algún comentario final acerca de las indicaciones quirúrgicas. Claro. Y de hecho, me gustaría preguntarles a la doctora Iris Martínez y a la doctora Georgina Mejía, porque estamos hablando de pacientes que tienen epilepsia refractaria, ¿no? Así lo marcan las guías. Pero ¿qué pasa cuando nos llega un paciente con un cavernoma que tiene ya diagnóstico de epilepsia, pero que sus crisis están bien controladas? ¿Ustedes lo mandarían a cirugía o continuarían con tratamiento farmacológico, o en qué casos lo enviarían a cirugía? Pues hablando específicamente de este asunto de los cavernomas, sí hay una guía, es una guía de la ILAE en la que nos hablan inclusive de pacientes con una crisis única, o sea, que ha habido casos en los que pues el paciente tiene una crisis única, que es el motivo para abordarlo, estudiarlo, y ahí resulta que está el cavernoma. Ante la presencia de este cavernoma y que dependiendo de la localización, sí es altamente epileptogénico e inclusive se inicia tratamiento, pero sí hablan de un 60%, como lo mencionaron en la presentación, un 60% pues, se mantiene controlado con monoterapia, prácticamente libre de crisis. Entonces, en esos casos sí se puede vigilar, o sea, obviamente en la clínica de epilepsia, para asegurarnos verdaderamente de la libertad de crisis, porque ahí pues tendríamos que regresar al tema de la clínica, ¿no? El lóbulo temporal de repente es medio engañoso, tiene síntomas que muchas veces pasan desapercibidos, entonces a veces esa primera crisis que creíamos que tenía el paciente, pues resulta que no era la primera, ¿no? Solo que no se le había preguntado o no habíamos investigado bien la clínica y entonces a lo mejor tiene más crisis, ¿no? Entonces sí es algo que definitivamente se debe ver en una clínica de epilepsia, porque ese 60% de pacientes van a estar tranquilos y se vigilará el cavernoma, sobre todo por los temas ya vasculares, ¿no? O sea, por el tema de la hemorragia, que ya sería como una indicación adicional para la cirugía, pero
pues si se mantienen controlados con monoterapia, verdaderamente controlados, la conducta sí puede ser expectante, ¿no? No necesariamente por ser una epilepsia estructural se tiene que someter a la cirugía necesariamente, ¿no? Ya definitivamente con los farmacoresistentes, pues bueno, ahí sí, ¿no? Con cavernoma o con lo que sea. Pero en general sí podemos vigilarlos y esperar mientras estén libres de crisis. Muchas gracias. Sí, doctora Iris Martínez. Sí, pues también muchísimas gracias por la invitación, muy interesante la revisión del tema, ya no pudimos ver el caso. Y sí, justo, doctor Moreno, la pregunta que haces, en algunos casos sigue siendo controversial. El paciente que tiene este tipo de lesiones, justamente como cavernomas, y tiene libertad de crisis, o tiene una epilepsia lesional, pero está libre de crisis, sí debemos o no someterlo a una cirugía de epilepsia. En el caso de cavernoma, aún en algunos escenarios con libertad de crisis, de acuerdo a la localización, si hay un riesgo de sangrado, de resangrado, y de que provoque, por ejemplo, el lóbulo temporal, alguna herniación, que sí hemos lamentablemente tenido pacientes y a veces el escenario es no me quiero operar. Y entonces se le plantea al paciente, el paciente dice, pues no tengo crisis, no me quiero operar, pero sí puede llevar este resangrado a un deterioro retrocaudal, a secuelas de lenguajes o de algún área funcional que el paciente pues puede no haber tenido previo, aunque sabemos por la experiencia en seguimientos que el riesgo de resangrado va disminuyendo conforme pasa el tiempo y que puede ser muy, muy bajito. Ahorita no recordaría el porcentaje, pero al menos del 1-2% anual, o cierto, el doctor Cano lo menciona. Entonces sí es como, aún sigue siendo controversial. Realmente yo sí plantearía al paciente si es una lesión que no esté en un área elocuente, que no se pudiera resecar justamente por eso. Si, aun cuando estuviera libre de crisis, la probabilidad de hacer la resección, sobre todo por experiencias en otras series de otras lesiones en donde puede valer la pena la cirugía contra el riesgo. Siempre comparo, bueno, si al paciente le dices, tienes un tumor, te lo quitas. No importa que tengas epilepsia, no importa que si tienes cualquier tumor, me lo quito. Y a veces la persona con epilepsia no entiende, sobre todo en el caso de farmacoresistencia, tener crisis es también riesgo de morirte antes, incluso muerte súbita, y riesgo alto de morbilidad. La epilepsia es como un cáncer. Y a veces, aún sabiendo que se pueden operar tanto lesiones como esclerosis, los pacientes, pues finalmente deciden, no me quiero operar, ¿no? Entonces, de pronto sí quisiera decirles a todos, piensa que esto puede llevar a otras secuelas, pero pues muchas gracias también por la invitación y por la pregunta, es interesante. Sí, muchas gracias, doctora Iris Martínez y Georgina Mejía. Doctor Ramos Pica, ¿algún comentario final? Pues realmente todo lo que se ha mencionado, muy útil para poder normar criterios en todos los residentes y obviamente nosotros también. Yo comento que cada caso se tiene que individualizar, hacer estudios de acuerdo a las guías que nos presentaron, y habrá pacientes que tengan que caer en una indicación quirúrgica por el solo hecho de presentar las crisis asociadas al cavernoma, y habrá pacientes que tendrán que operarse porque tienen sangrado, y habrá pacientes que tienen efecto de masa. Entonces yo creo que es muy importante concluir con que se debe de individualizar cada caso, y en situaciones de controversia o duda, pues está precisamente el equipo multidisciplinario entre epilepsia, entre neurofisiología, todo el comité para decidir si este paciente que tiene crisis, aunque sea una, debe de someterse a cirugía o no. Nada más, Sergio. Muchas gracias, doctor Ramos Pica. Gerardo Cano. Sí, gracias, doctor. Yo nada más rápidamente quisiera comentar algunos puntos que me parecen interesantes. Yo creo que hay que considerar que el cuerpo de evidencia que hay en el resultado de las crisis en estos pacientes, pues se basa en pocos estudios, y encima de todo, la mayoría de esos estudios pues tienen una forma diferente de interpretar el resultado de la cirugía. Entonces eso complica mucho el análisis de los datos. Pero lo que sí sabemos es que el factor que más se asocia con el mejor pronóstico de estos pacientes es la duración de las crisis. Entonces, eso me llama la atención porque ya se ha demostrado que aquellos que tienen menos de 2 años con crisis tienen mucho mejor pronóstico en cuanto al resultado de las crisis después del procedimiento quirúrgico. Y, por ejemplo, las recomendaciones de la ILAE, pues sí, son relativamente conservadoras con estos pacientes. De hecho, en muchas ocasiones, pues ellos
proponen darle seguimiento al paciente que se controla con los fármacos anticrisis, pero creo que pues en un futuro con estudios aleatorizados pues pudiéramos llegar a un punto en donde la cirugía temprana en la mayoría de los casos y sobre todo en pacientes jóvenes pues pudiera ser la recomendación más apropiada. Y pues nada más, ese sería el único comentario. Claro, sí, gracias. Pues, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? No sé, creo que hay una mano. No, es la de Gerardo, ya estuvo. Bueno, sin duda es una patología controvertida. La puede operar el neurocirujano vascular y la puede operar el neurocirujano de epilepsia, pero creo que lo más importante es no quién la opera, sino que el neurocirujano vascular aprenda del neurocirujano de epilepsia y sepa cuándo hacer una lesionectomía, cuándo quitar la gliosis perilesional y cuándo se sale un poquito de su campo de acción y entonces ya hay que hacer una fase 2, etcétera, porque a lo mejor requiere una cirugía más de epilepsia. Y al revés, también un cirujano de epilepsia aprender de la parte vascular, ¿no? En los vasculares, si uno lee, por ejemplo, las series de Spetzler, ¿no? Él habla de la asociación que ya se comentó con las anomalías venosas del desarrollo, en donde uno tiene que ser muy cuidadoso para quitar el cavernoma, pero dejar en la pared ahí la anomalía venosa y no tocarla, porque si no es un foco de complicaciones cuando uno reseca también esa anomalía. Y eso es más del conocimiento vascular que de epilepsia, ¿no? Entonces, es una patología interesante, es muy bonito operar un cavernoma, pero hay que operarlo bien, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo a Iris, a Georgina, al doctor Ramos Pic y a José Carlos, por supuesto, ¿no? Michelle y Gerardo Cano, y nos vemos en 15 días. Ya les mandaré un correo con la invitación y con el tema. Si alguien tiene algún tema en particular de interés, me lo puede mandar a mi WhatsApp y lo preparamos con tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. No, gracias.